las 7:34 y es con mucha satisfacción que recibimos al abogado, investigador y profesor universitario Andrés Calderón, quien además está con nosotros pocos días antes de que la Universidad del Pacífico, donde él enseña e investiga, organice la 4ª conferencia anual sobre libertades informativas y transparencia, lo que quiere decir que van a buscar propuestas para luchar contra la fake news en el Perú y en América Latina. Muy buenas noches, señor Andrés Calderón. Buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación. Más necesario que nunca saber lo que van a concluir ustedes la semana próxima. Creo que son los días, si he tomado buena nota, miércoles y jueves, el 6 y el 7 de la próxima semana, que harán esta conferencia anual. ¿Quiénes participan en esta conferencia anual, señor Calderón? Gracias, Fernando. Es una conferencia en la que están participando especialistas nacionales y latinoamericanos en distintas áreas. Abogados, periodistas, politólogos, porque lo que queremos hacer es un estudio del por qué ocurren las noticias falsas, por qué existe la desinformación y cuáles son las mejores herramientas para combatirla. Bueno. Nos va a acompañar, por ejemplo, el señor Edison Lanza, que es ex relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Laura Summer, que es la fundadora de Chequeado, que es la primera organización de fact-checking que tenemos en Latinoamérica. Va a venir el señor Pedro Riva, que fue el periodista encargado del comité de fact-checking que hubo en la OMPE, ¿no? Y que causó mucho furor durante la época electoral, ¿no? Y una serie de especialistas, como decía, de múltiples áreas, que durante 5 paneles entre los días miércoles 6 y jueves 7 de octubre, de 5 a 8 de la noche, van a discutir estos temas que, como tú bien indicas, tienen mayor relevancia hoy en día, en el que a veces la verdad no suele acompañar a los discursos políticos. De acuerdo. Queda invitado la próxima semana para que nos dé cuenta de las conclusiones y las contribuciones que salgan de ese coloquio, de esa conferencia anual que la Universidad del Pacífico, a través de su Facultad de Derecho, promueve. Yo, sin embargo, quisiera preguntarle sobre algo que me parece relativamente novedoso y que acabo de vivir hace unos instantes. Hago una pregunta incómoda para el interlocutor, si es oficialista, y dice, no, esas son cosas que inventa la prensa. Es relativamente novedoso que, sin más, se considere que preguntar algo haciéndose eco de hechos o de afirmaciones de terceros, de actores, le atribuyan a un periodista el ser el culpable de que eso se pueda creer. Acaba de sucederme hace pocos minutos. Estamos ante una forma de hostilidad hacia la prensa libre relativamente novedosa, en donde no se distingue la pregunta que uno hace del reflejo de la actividad política que los actores llevan a cabo. Es que en la estrategia de la posverdad, que termina siendo una herramienta de defensa o ataque político, y que lamentablemente lo veo cada vez más frecuentemente en el partido de gobierno, suele ser que los actores políticos evitan responder a cuestionamientos o evitan referirse a críticas sustentadas en datos objetivos, tratando de deslegitimar a su interlocutor, y en este caso a quienes le plantean preguntas. Entonces, la prensa tiene un rol no político, tiene efectos políticos las labores que ellos realizan, pero no forma parte del debate político. Los periodistas preguntan para esclarecer la verdad, no para favorecer o perjudicar a un político. Sin embargo, los políticos más bien quieren traer a ese ámbito de pugna, de rivalidad, a la prensa cuando ésta resulta incómoda, de manera tal que se piense que esas preguntas o esos cuestionamientos son interesados, ¿no? Y no están motivados por la búsqueda de la verdad. Bueno, ahora, noticias falsas, aunque se llamen ahora en inglés fake news, han existido desde que hay prensa libre. En el caso, por ejemplo, de Francia, yo recuerdo que Napoleón hizo su campaña en Egipto
con más intelectuales y periodistas que soldados, porque lo que él quería es que lo que haga él en Egipto repercute en Francia para preparar la toma del poder y el golpe de Estado que hizo efectivamente cuando regresó. Esto Napoleón Bonaparte, hace más de 200 años. La novedad es que esas informaciones, esas noticias, pueden ahora, no requiere enviar con intelectuales y periodistas ir a Egipto, sino cualquiera, desde su celular. ¿En qué piensan abordar respecto de la especificidad que aportan las redes sociales al fenómeno de las noticias falsas? Es un muy buen tema, ¿no? El primer lugar es entender cuáles son las causas de la proliferación de las noticias falsas. Hay muchas causas psicológicas, otras un poco más cognitivas, ¿no? Las psicológicas son los sesgos de confirmación, ¿no? Las identidades políticas o partidarias suelen servir como escudos frente a la verdad, y desde el lado cognitivo, la poca reflexión que a veces solemos tener las personas, sobre todo cuando interactuamos de manera inmediata a través de un teléfono, nos llevan a creer probablemente aquellas noticias que son más cercanas a nuestras preconcepciones y más bien a refugiarnos y negarnos ante la verdad cuando esta resulta incómoda. Pero también lo que vamos a abordar en esta conferencia van a ser cuáles son las mejores herramientas multidisciplinarias para combatirlas. Algunas legales que tienen que ver con las responsabilidades civiles o penales para los difusores, ¿no? Y hemos escuchado cómo, por ejemplo, anteriores ministros han amenazado con castigar a quienes difundan noticias falsas, pero también hay, desde otras áreas, no solamente las jurídicas, soluciones. Hay organizaciones de fact-checking y vamos a tener un panel integrado por periodistas para saber cuál es la mejor aproximación que debería tener el periodismo frente a los discursos falsos, sobre todo interesados políticamente, y también desde el rol de educación, cuál es el papel que puede jugar la alfabetización digital, ¿no? Como una política de Estado para ayudar a que las personas estén mejor preparadas cuando reciben información dudosa. Bueno, hay noticias falsas sobre hechos. Afirmar que ha sucedido igual, que estuvo presente tal, que dijo tal, que era miembro de esto y lo otro, sobre hechos. Pero también hay noticias falsas que son un poquito más complicadas sobre realidades jurídicas. Y en estos días estamos viendo eso a propósito del marco normativo que define la cuestión de confianza en el Perú específicamente y también la vacancia. Por ejemplo, sobre cuestión de confianza o sobre la censura. Hoy muchas personas dicen que se va a votar hoy, desconociendo que la ley impide que se pueda votar eso el mismo día de la interpelación. Pero se repite y hay que consultar con un jurista y ver si uno no se ha equivocado y buscar los textos. Más complejo es el tema de la confianza, porque se ha dicho muchas cosas falsas. Repito, no sobre hechos, sino sobre textos de derecho positivo. ¿Cómo hacer en este caso? Yo sé que usted es muy sensible a esto, por algo ha creado usted este consultorio jurídico, clínica jurídica, ¿no? Pero estamos ante una desinformación sobre normas, sobre derechos, sobre instituciones legales en las cuales mucha gente tiene dificultades para orientarse. Sí, eso ocurre creo que con todas las áreas de conocimiento, ¿no? A veces también existe divulgación de información falsa con relación a resultados de exámenes clínicos, ¿no? Para mencionar un ejemplo muy cercano al de nuestro país, ¿no? O sobre conclusiones de algunos estudios de ciencias sociales, de efectos económicos de algunos fenómenos. Creo que allí la respuesta no es exclusivamente jurídica, no hay un problema solamente cuando existen personas que realizan lecturas antojadizas del texto positivo de las normas. Creo que hay un problema adicional y esto es la poca capacidad analítica, el poco espacio o tiempo que a veces nos damos las personas para realmente tratar de corroborar algo, sobre todo cuando esta noticia suena poco razonable, ¿no? Suena a veces hasta escandaloso. Y también para identificar fuentes confiables. Lamentablemente a veces la velocidad con la que nos comunicamos y con la que queremos a veces difundir algo, decir que tenemos la primicia, nos lleva a ser muy poco responsables con el público con el cual interactuamos, y hay personas que, siendo usuarios simplemente de redes sociales,
creen que pueden convertirse en expertos o en comunicadores profesionales en un tuit, ¿no? Muchas gracias por su tiempo, por sus explicaciones y por su fe invicta, parece, en la racionalidad crítica que nos permitirá liberarnos de las fake news y de las falsedades jurídicas también. Muchas gracias y mucho éxito en la conferencia anual de la próxima semana. Queda comprometido, por favor, a regresar a nuestro programa para decirnos qué contribuciones le parecen las más importantes de esa conferencia organizada por la Universidad del Pacífico. Fue el señor Andrés Calderón, abogado y también analista político. Vamos a hacer una pausa, después de la cual conversaremos sobre temas económicos, esta vez con Janice Seinfeld de la consultora Videnza.